La cefalea es el síntoma neurológico más frecuente en atención primaria y supone aproximadamente el 5% de las consultas en urgencias. En general, solo el 1% de los pacientes que consultan por cefalea tienen una patología intracraneal grave y de los que acuden a urgencias por este motivo, menos del 15%. Sabemos además que el 90% de los casos de cefalea se diagnostican únicamente por la anamnesis y la exploración física. Ante un paciente con cefalea, nos plantearemos siempre 3 preguntas que trataremos de resolver. La primera pregunta que nos plantearemos es si se trata de una cefalea primaria o de una cefalea secundaria, entendiendo por cefalea primaria aquella en la cual no existe una causa estructural, metabólica o infecciosa para explicar los síntomas, y cefalea secundaria o sintomática aquella en la que el dolor de cabeza no es más que la expresión de una enfermedad subyacente como ictus, tumor cerebral u otras enfermedades. La segunda que nos haremos es si es necesario solicitar alguna prueba complementaria y qué pruebas complementarias tendremos que solicitar. Y la tercera es, en caso de que concluyamos que se trata de una cefalea primaria, qué cefalea primaria es y qué tratamiento es el más adecuado en este caso. Para responder a la primera pregunta, sabemos que lo más importante es realizar una anamnesis detallada y una correcta exploración general y neurológica. Además, debemos tener siempre en mente cuáles son los signos o síntomas de alarma que nos pueden orientar hacia una cefalea secundaria. En la anamnesis del paciente con cefalea intentaremos buscar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuándo comenzaron los síntomas? Sabemos que casi el 100% de los pacientes que tienen cefalea desde hace más de un año se tratará de una cefalea primaria. ¿Cómo es el dolor de cabeza? Es importante aclarar la cualidad, si es explosiva, opresiva, pulsátil, la intensidad del dolor, leve, moderado, severo, y cuánto tiempo tarda el paciente en alcanzar la máxima intensidad del dolor, segundos, minutos u horas. ¿Dónde localiza la cefalea? ¿Frontal, hemicraneal, occipital? ¿Cuánto tiempo dura la cefalea? ¿Minutos, horas, días, semanas? ¿Con qué frecuencia aparece el dolor? ¿Y qué síntomas le acompañan? Y finalmente, trataremos de averiguar qué factores empeoran o alivian la cefalea y qué medicamentos toma para aliviarla. En la exploración deberemos realizar una exploración general habitual y incidiendo particularmente en la palpación y auscultación del cráneo, así como de las arterias carótidas y arterias temporales. En la exploración neurológica tendremos que explorar el nivel de conciencia, la presencia de signos meningios, el fondo de ojo y la campimetría por confrontación, los pares craneales, el sistema motor, la sensibilidad, la coordinación, la estación y el signo de Romberg, buscando siempre anomalías, asimetrías o focalidades neurológicas que nos puedan orientar hacia la existencia de una patología subyacente. Como ya comentamos antes, es importantísimo saber conocer y reconocer cuáles son los signos y síntomas de alarma que nos pueden poner sobre la pista de la existencia de una cefalea secundaria. Y aquí lo resumimos. La cefalea en trueno o cefalea explosiva es aquella que el paciente refiere ser muy intensa desde el principio de los síntomas, tardando menos de 5 minutos en alcanzar su máxima intensidad. Este tipo de cefalea debe hacernos pensar siempre en la existencia de una hemorragia subaracnoidea. Otros síntomas de alarma es el empeoramiento reciente de una cefalea crónica o la cefalea de intensidad o frecuencia creciente y progresiva. La cefalea que presenta unas características atípicas o no clasificables, la cefalea refractaria a tratamientos correctos, la cefalea que aparece predominantemente de noche despertando al paciente, la que se localiza siempre en el mismo lado, la cefalea que aparece en pacientes inmunodeprimidos u oncológicos, o la cefalea que se presenta acompañada de alguno de estos síntomas o signos: rigidez de cuello, fiebre, papiledema, náuseas o vómitos, alteraciones de la conducta o del carácter o crisis epilépticas. Con respecto a la segunda pregunta que nos planteábamos de si es necesario o no realizar pruebas complementarias en los pacientes con cefalea, sabemos
que en los pacientes que presentan una cefalea primaria no es necesario realizar pruebas complementarias, salvo en aquellos casos en que así nos lo requieran los criterios diagnósticos de esa cefalea. Sin embargo, cuando el paciente presenta una exploración neurológica anormal, una evolución atípica o signos de alarma, deberemos realizar las pruebas complementarias adecuadas en función de la sospecha diagnóstica. Presentamos a continuación las indicaciones más aceptadas para realizar un TAC cerebral urgente en un paciente que presenta cefalea. La cefalea de intensidad explosiva o cefalea en trueno, como comentábamos antes, por la sospecha de hemorragia subaracnoidea. La cefalea intensa de inicio explosivo, por la sospecha de ictus, sobre todo hemorragia subaracnoidea. La cefalea subaguda, con empeoramiento rápidamente progresivo, por la sospecha de lesión ocupante de espacio intracraneal, benigna o no. La cefalea subaguda con empeoramiento progresivo, por la sospecha de lesión expansiva intracraneal. La cefalea con síntomas o signos neurológicos focales diferentes a la aura migrañosa. La cefalea asociada a papiledema o a rigidez de nuca. La cefalea asociada a fiebre no explicable por enfermedad sistémica. La cefalea con síntomas o signos de hipertensión intracraneal, la cefalea no clasificable por anamnesis o la cefalea en aquellos pacientes con gran ansiedad o que ellos mismos creen tener alguna lesión intracraneal de carácter maligno. Esta última indicación, no aceptada por todos los clínicos, es una de las indicaciones más frecuentes en los últimos tiempos y que muchas veces ahorra futuras visitas del paciente a urgencias o a su neurólogo habitual. Existen otras pruebas complementarias que debemos realizar en función de la sospecha clínica del paciente. Así, en pacientes mayores de 50 años deberemos pedirles una USG para descartar una arteritis de la temporal. Si el paciente presenta una cefalea en trueno o explosiva y hemos realizado el TAC y este es normal, deberemos completar el estudio haciendo una punción lumbar para descartar una hemorragia subaracnoidea no visualizada en el TAC cerebral. Si el paciente, sin embargo, lo que tiene es fiebre, náuseas o vómitos, papiledema, alteración del nivel de consciencia, signos meningios, alteraciones de la conducta, alteraciones del carácter, deberemos realizar una punción lumbar para descartar una meningitis o una meningoencefalitis y o una resonancia cerebral si sospechamos otros procesos como puede ser una trombosis de senos venosos. A continuación hablaremos de las cefaleas primarias que más frecuentemente suelen requerir nuestra asistencia. La cefalea primaria más frecuente es la cefalea tensional, un dolor de cabeza leve que no suele interferir en la actividad del día a día del paciente, por lo que no suelen acudir a la consulta ni a los servicios de urgencias. Nos centraremos, por tanto, en las dos cefaleas primarias que más habitualmente requieren asistencia en atención primaria o en el servicio de urgencias, que son la migraña y la cefalea en racimos o cefalea de Horton. La migraña es una cefalea de intensidad moderada o moderada severa, habitualmente hemicraneal y pulsátil, que suele empeorar o agravarse con la actividad física y suele acompañarse de náuseas o vómitos o fotofonofobia, interrumpiendo la actividad del paciente y obligándole a encamarse. Las crisis de migraña suelen durar entre 4 y 72 horas y es fácil reconocer factores desencadenantes como son la menstruación, la toma de anticonceptivos orales, la falta o el exceso de sueño, el consumo de alcohol o el consumo de determinados alimentos. Puede ir precedida o acompañada de síntomas neurológicos focales, habitualmente visuales o sensitivos, que se conocen como aura migrañosa. La frecuencia de los episodios de migraña varía mucho de unos pacientes a otros y dentro de un mismo paciente de una época a otra de su vida. Una vez reconocida las crisis de migraña, debemos iniciar el tratamiento sintomático más adecuado para abordar sus episodios. Para ello, disponemos fundamentalmente de dos grupos de fármacos, los antiinflamatorios no esteroideos o AINES y los triptanes. En la migraña, actualmente lo que se recomienda es un tratamiento estratificado e individualizado, lo que quiere decir que a cada paciente le daremos uno u otro
en función de la intensidad de las crisis, de cómo tolera el medicamento y de los efectos adversos que pueda desarrollar. Así, en las crisis leves o leves moderadas, lo que se recomienda es dar AINES, y en las crisis moderadas o moderadas severas se recomienda tratarlos con triptanes. Debemos aconsejar a nuestros pacientes tomar el tratamiento de forma precoz para abordar más fácilmente la crisis y siempre con la dosis adecuada. Es muy importante también no administrar opiáceos o derivados, ya que con mucha frecuencia desarrollan cefalea por abuso de analgésicos y cronifican el dolor de cabeza. Los AINES eficaces en la migraña son la aspirina a dosis de 500-1000 miligramos, el ibuprofeno a dosis de 600-1200 miligramos, el naproxeno sódico a dosis de 550-1100 miligramos o el ketorolaco 30-60 miligramos, todos ellos por vía oral. Disponemos actualmente de 8 triptanes diferentes, sin que exista evidencia de la superioridad en cuanto a eficacia de unos con respecto a otros. Y tenemos que saber que el que un paciente no responda a un triptán no quiere decir que no vaya a responder a cualquier otro triptán. Por ello, debemos ir probando unos u otros en función de la respuesta de cada paciente. A continuación, hablaremos de la cefalea en racimos o cefalea de Horton, una de las cefaleas primarias de mayor intensidad y severidad. Los pacientes, habitualmente varones, lo describen como un dolor unilateral, habitualmente periorbitario temporal, muy intenso. Muy frecuentemente el paciente presenta durante las crisis síntomas de ansiedad o agitación, por la gran intensidad del dolor. El dolor suele durar entre 15 y 180 minutos, presentando episodios desde 1 cada 48 horas a 8 episodios al día. Esta cefalea recibe el nombre de cefalea en racimos porque los episodios suelen agruparse todos a lo largo de varios días o varias semanas para después dejar al paciente libre de crisis durante otra temporada. Y además, las crisis suelen aparecer casi siempre a la misma hora del día o de la noche, despertando al paciente. El tratamiento más eficaz de la cefalea en racimos es el oxígeno al 100% en mascarilla facial a 8-12 litros minuto durante 15 minutos. Si el paciente no tiene la posibilidad de tratarse con oxígeno, se recomienda sumatriptán 6 miligramos de forma subcutánea. Aquellos pacientes que no toleren sumatriptán subcutáneo se pueden tratar con zolmitriptán o sumatriptán intranasal. Y aquellos pacientes con crisis muy severas se pueden tratar con corticoides intravenosos. Es importante recordar que ante una cefalea lo primero y más importante es discernir si se trata de una cefalea primaria o de una cefalea secundaria. Para ello, lo más importante no son las pruebas complementarias, sino una anamnesis detallada y una cuidadosa exploración física, tanto general como neurológica. Si existe algún síntoma o signo de alarma, realizaremos las pruebas complementarias en función de la sospecha clínica. Además, debemos conocer las cefaleas primarias más comunes y sus tratamientos específicos. Finalmente, insistir en lo importante que es en las cefaleas primarias evitar el uso de analgésicos opiáceos o derivados y vigilar siempre la aparición de cefaleas crónicas o cefaleas por abuso de analgésicos.